La Universidad de Alcalá de Henares, España, desde abril del 2016, ha estado desarrollando la 9ª edición del Máster Internacional en Gestión Universitaria MIGU, bajo la modalidad online, con el auspicio del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la participación de un conjunto de alumnos altamente calificados provenientes de diversas universidades de la República Dominicana. Desde 2007, MIGU ha forjado un espacio de formación de alta calidad para funcionarios y gestores universitarios, capacitándolos para afrontar los nuevos retos y desafíos que conlleva el proceso de globalización, la sociedad de la información y la competitividad. En el marco de la celebración del Seminario Nacional de Gestión Universitaria en la República Dominicana de manera online, presentamos el tema Presupuesto y Costes como trabajo final del máster, el cual se subdivide en 3 subtemas disertados por Rafael Antonio Méndez: el presupuesto de las universidades; Juan Antonio Taveras Peralta, los costes de las universidades; y Laura Patricia Blomer Mueces, nuevos retos, el salario emocional. Rafael Antonio Méndez, el presupuesto de las universidades. Definición y descripción del presupuesto. Toda actividad económica, individual o de empresa, necesita un plan económico racional establecido. Características de un presupuesto. Constituye un acto de previsión limitativa en cuanto a los gastos y estimativa en cuanto a los ingresos. En definitiva, necesita de esa herramienta de gestión que comúnmente conocemos como presupuesto y cuyas funciones son: A. Asignación de recursos, transferir fondos a la organización para determinadas actividades; B. Control, comparar las magnitudes reales y las planeadas, buscar la eficiencia y corregir posibles desviaciones. Desde el punto de vista contable, los presupuestos de cada organismo son un documento donde se contienen los gastos e ingresos que durante un año van a producir en la organización. Sobre el presupuesto, hay muchas definiciones, pero una de las más asumidas es la de Newman, que plantea que un resumen sistemático confeccionado en periodos regulares de las provisiones, en principio obligatoria, de los gastos proyectados y de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos. Principales características de un presupuesto. Constituye un acto de previsión limitativa en cuanto a los gastos, estimativa en cuanto a los ingresos. Se basa en una idea de equilibrio, es decir, en la de igualar en la medida de lo posible las necesidades y su satisfacción. Implica la idea de regularidad en su confección y en la mayoría de los casos la periodicidad es anual. Se expresa en lenguaje contable. Se trata de una previsión normativa, pues obliga al Poder Ejecutivo, tanto política como judicialmente. En definitiva, los principales lineamientos que debe contemplar un presupuesto, según establece Miguel Ángel Mil, contador público en México, en su documento Técnica Presupuestal en las Empresas. El presupuesto se presenta en cualquier organización como un plan integrador y coordinado. Este se expresa en términos financieros de las operaciones y recursos de la misma, con objetivos comunes a todas sus áreas para un periodo futuro determinado. En el presupuesto se contempla los siguientes: plan, integrador, coordinado, términos financieros.
operaciones, recursos y periodo futuro determinado. En definitiva, los presupuestos deben contener las siguientes características generales: formulación, presentación, aplicación. Clasificación del presupuesto según la entidad o sector en el que se utilice, públicos y privados, según su contenido, principales, auxiliares, según su forma, variado, flexibles y fijos, según su duración, a corto plazo, a largo plazo, según la técnica de evaluación, estimados, estándar, según los fines perseguidos, presupuesto de medios o tradicional, presupuesto de ejecución, presupuesto por programas y presupuesto en base cero. Principio del control presupuestal en las organizaciones. Principio de la organización, principio de la predictividad, principio de la determinación cuantitativa, principio del objetivo, principio de la precisión, principio de la coestabilidad, principio de la flexibilidad, principio de la unidad, principio de la confianza, principio de la autoridad, principio de la coordinación, principio de las excepciones y principio de las normas. En la realidad de los presupuestos, todo directivo debe jugar un papel importante como líder al frente de la organización y considerar tres aspectos importantes: definición de la responsabilidad, delegación de autoridad, responsabilidad individual. El presupuesto de las universidades. Ya definido de manera general los fundamentos del presupuesto, podemos conceptualizar que cualquier universidad, ya sea esta de carácter público o privado, dispone para su funcionamiento básico de una serie de recursos que deben gestionar de la forma más eficiente posible. Al igual que ocurre con el resto de las organizaciones en el ámbito universitario, las características del proceso presupuestario serán diferentes en función de que se trate de una institución pública o privada, entre otros motivos, porque las normativas reguladoras de las que deben someterse también lo son. Así, la mayor parte de la financiación de las universidades públicas tendrán un origen público y la mayor parte de los gastos destinarán al funcionamiento de las instituciones, dejando pocos recursos a la inversión. La mayor parte de los ingresos de las universidades públicas se producen gracias a la transferencia corriente de la administración educativa, correspondiente en menor medida a los tenidos gracias a los pagos de tasas y precios públicos. En cuanto a los gastos, los más cuantiosos suelen ser los referentes al personal. Por el contrario, los ingresos de las universidades privadas proceden en su mayor parte de la tasa de matriculación de los alumnos, seguida generalmente de la transferencia y subvenciones tales como donaciones privadas por pertenencia a otras instituciones, por inversión privada, etcétera, etcétera. Y los gastos igualmente irán destinados en su mayor parte al personal administrativo y de servicio y al personal docente e investigador. Si bien siempre se perseguirá la optimización de los gastos, el incremento al margen del beneficio. Por tanto, las universidades deben llevar a cabo la elaboración, aprobación, modificación y gestión de sus presupuestos en los términos con las limitaciones que la normativa establezcan en sus casos, siendo los ingresos
dependiente de muchos factores. Nos concentraremos en los gastos que son inherentes a toda organización universitaria. En las universidades, los gastos más importantes los dividimos en dos: gasto de personal y gasto por compra de bienes corrientes y servicios. Los gastos de personal son las contraprestaciones económicas por el trabajo realizado tanto por el personal administrativo y servicio y el personal docente e investigador. Los gastos por compra para bienes corrientes y servicios lo podemos dividir. A. Son aquellos incurridos en bienes y servicios como material gastable, energía eléctrica, renta. B. Gastos financieros que se originan por el financiamiento bancario, manejo de cuenta bancaria. C. Las transferencias constituyen pago condicionado o no efectuado por la universidad a favor de terceros sin contraprestaciones directas. Gasto por inversiones. Las universidades destinan una parte de sus presupuestos de gasto a adquirir bienes o instrumental cuya utilización va más allá de un solo ejercicio presupuestario. Se trata de gastos presupuestarios que a nivel de contabilidad patrimonial tienen las consideraciones de inversión. El presupuesto en las universidades estará fundamentado en las actividades inherentes a las mismas. En el caso de la pública, pese a que la mayor parte de sus ingresos provienen del Estado, es recomendable que éstas promuevan la gestión de sus propios ingresos a través de unidades de producción o empresas forjadas en el seno de las instituciones. A manera de conclusión, el presupuesto en un mundo cambiante, el presupuesto se ha convertido en una herramienta idónea para la toma de decisiones sin importar qué tipo de empresa, sea esta pública o privada. La contabilidad analítica, la contabilidad financiera, la ejecución y control del gasto son necesarios para hacerlo más racional en un horizonte de planeación. Contribuyen a hacer más eficientes las universidades que siempre tienen escasez de recursos para enfrentar los gastos corrientes y de inversión y para resolver los problemas potenciales de las universidades. Muchísimas gracias. Juan Antonio Taveras Peralta, los costes de las universidades. Antes de ampliar detalles sobre los costes de las universidades, para un mejor entendimiento tenemos que hablar primero, aunque de manera sucinta, de la contabilidad analítica o contabilidad de costes. La contabilidad analítica o de coste, también llamada interna, gerencial, de gestión, directiva, se refiere a aquella rama de la contabilidad que analiza cómo se distribuyen los costes y los ingresos que genera una entidad a lo largo de su proceso productivo. Trata de ver cuál es el coste de cada producto, de cada departamento, de cada cliente, y ver qué rentabilidad obtiene de cada uno de ellos, de forma que ayuda a tomar decisiones correctas que faciliten la adaptación permanente de la organización a un entorno en constante cambio, y a conocer al detalle el resultado obtenido para poder evaluar los resultados de la entidad o de una parte de ella, y de esta manera poder tomar acciones correctivas si fuera necesario. Debemos hablar del origen de la contabilidad de coste. Algunos teóricos de las ciencias económicas afirman que la contabilidad de coste surge en Europa, específicamente en Italia,
mucho antes de la revolución industrial, como una necesidad de determinar el costo unitario de los productos de mayor auge en ese entonces, como era la industria de papel, la fábrica de vino y la moneda. Precisamente, ese es el objetivo principal de esta contabilidad, la de determinar el coste unitario de los productos o servicios generados dentro de la empresa. Aunque en su inicio, y hasta hace poco, mayormente el interés de aplicar la contabilidad de coste era en las empresas industriales. Pero hoy en día es aplicada también a las empresas de servicios y las universidades no escapan a ello. Para un mayor conocimiento y entendimiento del tema, debemos definir qué es un coste. Es el gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la producción y administrativos, entre otras actividades. El coste unitario se obtiene al dividir el costo total incurridos en la producción entre el número total de unidades producidas. Originalmente, la determinación del coste unitario se centraba básicamente en las empresas manufactureras. No obstante, hoy en día toma énfasis en empresas o instituciones de servicios, y las universidades no escapan a esa realidad. En ese sentido, podemos afirmar que para un mejor entendimiento y comprensión del tema, es un gran referente el libro blanco de los costes en las universidades, de la autoría de varios profesores españoles, entre ellos Daniel Carrasco Díaz. Cabe mencionar que el coste de un bien o servicio consta al menos de 3 elementos, que son los materiales o materia prima, la mano de obra, que se refiere al personal, y los costos indirectos. Clases de costes. Es amplia y diversa. De acuerdo al enfoque que se le dé, adquiere diferentes tipos de nombres, pero las aseveraciones más modernas consideran la clasificación de los costes de la siguiente manera. Primero, según su comportamiento en relación a las alteraciones en el nivel de producción a corto plazo, pueden ser costes fijos y costes variables. Los fijos, pues, no varían ante alteraciones de la producción. Los fijos a la vez, pues, tienen una subdivisión que es de estructura y de explotación. Los de estructura no están vinculados al funcionamiento, por lo tanto, no son evitables. Los de explotación, en cambio, sí están vinculados al funcionamiento, y estos sí son evitables. Los costos variables, pues como su nombre lo dice, varían ante las alteraciones de la producción, y estos pues se subdividen en progresivos, proporcionales, degresivos y regresivos. Según su grado de intervención en el proceso productivo, en segundo orden, pues se clasifican en costes necesarios o de actividad y costes no necesarios de subactividad o por exceso de capacidad. Los primeros están relacionados con el nivel de ocupación de la empresa e intervienen en el proceso productivo. Los segundos no están en relación con el nivel de ocupación de la empresa y no intervienen en el proceso productivo. Según su forma de asignación al proceso productivo, pues pueden ser costes directos y costes indirectos. Los directos tienen una relación directa con la producción y su asignación a la misma está claramente definida, imputación directa. Los indirectos no tienen una relación directa con la producción y su asignación a la misma no está definida. Esto es sistema indirecto de imputación. Ahora vamos a ampliar sobre el proceso productivo de la universidad. Si homologamos a las universidades con empresas manufactureras, podemos considerarlas como genuinas industrias del conocimiento, donde el alumnado constituye la materia prima. Los profesores y personal administrativo podemos considerarlos como la mano de obra, los cuales de manera directa e indirecta inciden en la formación del producto final, que es el egresado.
La actividad productiva universitaria, aunque con unos elementos básicos comunes a otras organizaciones, posee otros diferenciadores entre los que pueden destacarse los siguientes. Primero, en la entrada de factores, el carácter intensivo y de gran cualificación de los recursos humanos, junto a la obligada tecnología de punta de los equipos para la investigación. Segundo, en la transformación, el peculiar desarrollo productivo universitario que posibilita la conversión de unos factores productivos a través de múltiples centros de responsabilidad y desarrollo de un conjunto de actividades en servicios universitarios de diversa naturaleza y contenido. Tercero, en la salida de productos, la obtención y prestación a la sociedad, entre otros, de los servicios de docencia, de la enseñanza superior, la investigación y la extensión de la cultura. La culminación de cualquier proceso productivo es la obtención de la producción que, como tal, en el caso de la universidad se concreta esencialmente en la prestación de los servicios universitarios que, por su naturaleza, se pueden distinguir los siguientes: docencia de enseñanza superior, investigación, extensión universitaria y otros servicios universitarios. Elementos del coste. Para un mayor y mejor entendimiento del tema en cuestión, creemos muy atinado hacer alusión, aunque de manera muy resumida, del contenido del libro blanco de coste en las universidades de los autores Daniel Carrasco, María de Jesús Morales, Daniel Sánchez, en el cual se hace mención de los diversos elementos del coste. Los elementos del coste constituyen los consumos de factores expresados en unidades monetarias que realiza la entidad en un determinado periodo, pudiendo realizarse su catalogación sobre la base de distintos criterios dependiendo de la finalidad y del grado de desagregación de la información que se requiera. Primero, coste de personal. Involucra todo tipo de pago, el personal fijo y variable. Puede ser el personal docente investigador, personal de administración y servicios y otro personal docente. Segundo, coste de adquisición de bienes y servicios. Coste de servicios exteriores y suministro, coste de tributos, costes financieros, coste de amortización, coste de diferencias de inventarios, coste de oportunidad y coste de transferencias. En conclusión, tenemos que mencionar la medición de costes-beneficios. El análisis de costes-beneficios tiene como objetivo medir los costes de las universidades y compararlo con los beneficios que reportan a la comunidad universitaria y a la población en general. En República Dominicana, los costes directos de las universidades son relativamente fáciles de medir. El cálculo de los beneficios es mucho más complejo. Esta circunstancia es debida a que los efectos de los servicios que se ofrecen no se han determinado hasta ahora con precisión y además porque la mayoría de estos servicios no existe mercado. Los beneficios obtenidos en las universidades, sobre todo en las públicas, son de difícil cuantificación. Más bien se reflejan en transferencia en servicios, cuya evidencia se traduce en la calidad de los mismos y por ende el nivel de satisfacción de los usuarios. Y finalmente recomendamos algunas puntualizaciones. En vista de que en República Dominicana las universidades privadas y las públicas no tienen aún o no han adoptado una cultura de determinación del coste unitario en los servicios ofrecidos, creemos pertinentes que se aboquen a ello y en tal sentido implementen un modelo de cálculo de costo, tomando como referencia el proyecto de implantación elaborado por el profesor Daniel Sánchez Toledano. De igual manera, tomar como referencia al proceso de implantación en España del denominado Libro Blanco de los Costes, elaborado por el Comité Científico Académico de la Oficina de Cooperación Universitaria, OCU, con el propósito de describir y reflexionar sobre las posibilidades que las universidades tienen de mejorar su gestión, utilizando herramientas de contabilidad analítica, control presupuestario y control de gestión
basadas en el cálculo de los costes. Muchas gracias. Laura Patricia Blomer Mueces. Nuevos retos, el salario emocional. El salario es uno de los factores de mayor importancia en la vida económica y social de toda comunidad, tanto en la República Dominicana como en todo el mundo. En la actualidad, la maquinaria nominal y en los recursos humanos de todas las empresas ha cambiado. Ya no solo está compuesto por números, sino también que está compuesto por diferentes retos como son el desarrollo profesional, la comunicación, la empatía, la flexibilidad de horario, los reconocimientos, dentro de otros. ¿Qué es un salario? El salario es la remuneración de la persona que trabaja por cuenta ajena en virtud a un contrato laboral, o es toda retribución que percibe un hombre a cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo. Objetivos del salario. El salario busca valorar monetariamente. Es un método utilizado para motivar a los trabajadores y es parte esencial para el desarrollo de sus vidas. El salario es un método muy poderoso de negociaciones entre los empleados y los empresarios. En la República Dominicana, el Código de Trabajo en la Ley 1692 establece textualmente en su artículo 192 el salario como la retribución en que el empleado debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. Establece igualmente en el párrafo de este mismo artículo que el salario integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por mes o por semana o quincena al trabajador por cualquier otro beneficio que contenga por su trabajo. Esto no quiere decir que el trabajo no solo pueda ser pagado en dinero metálico, sino también por medio de cualquier otra especie que le genere al trabajador algún beneficio. Según las generalidades, actualmente existen dos tipos de salario: el salario metálico o nominal, antes descrito, y el salario emocional, que vamos a desarrollar a continuación. El salario emocional es un concepto asociado a la retribución de un empleado en el que se le incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del trabajador y fomentando la conciliación laboral. Los objetivos del salario emocional son mejorar la calidad de la vida del trabajador. Tiene que ver más con la estabilidad emocional que con el balance de la cuenta bancaria del trabajador. Es el estímulo, el motor que impulsa el logro de las metas. Este tipo de retribución puede actuar como un factor motivador en el que el empleado así mejora la opinión de los trabajadores que tienen en la empresa. Recibir prestaciones que el trabajador entiende como beneficios más valiosas que subidas de sueldo. Esto quiere decir que estas prestaciones o reconocimientos siempre van a valer más que un aumento de sueldo que ya una quincena más tarde el empleado va a asumir y va a gastar y no lo va a retribuir como algo ya asumido o como un sueldo económico, sino que estos reconocimientos se le van a perdurar en la vida del empleado. Las nuevas generaciones buscan desarrollarse en empresas que impulsan su desarrollo personal y profesional, por lo que un salario económico alto no garantiza la permanencia de esos empleados dentro de una compañía, ni un óptimo desempeño en su trabajo. Es por esto que es mucha importancia que se sientan altamente motivados de manera personal y logren sus metas a nivel laboral. ¿Qué queremos decir con esto? Que un empleado que se siente motivado, aunque siempre el sueldo nominal tiene que ver mucho con el desempeño, siempre un empleado que esté motivado a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, siempre se va a sentir mejor en la empresa, va a dar su máxima satisfacción, se va a sentir tranquilo a nivel personal, por lo tanto va a dar su máxima expresión a nivel laboral, por lo cual ese empleado va a rendir más a nivel laboral en el día a día.
Los factores que toda empresa debe de tomar en cuenta para centrar sus fuerzas y desarrollar un mejor ambiente de trabajo. Esos factores son factores de desarrollo profesional en las relaciones, es el crecimiento y el bienestar laboral. Siempre los empleados deben de sentirse que tienen un futuro dentro de la empresa y siempre tienen que sentir ese bienestar laboral. Ese bienestar no solo económico, sino también a nivel de ser parte de esa gran empresa. Ese factor de compensación psicológica, ese sentido de unidad, de autonomía, reconocimiento e identificación con las empresas, esa formar parte de esa gran empresa, esa empatía, donde las empresas sienten que sus empleados son parte, pero no solo la empresa siente que el empleado es parte, sino que el empleado defiende y forma parte de esa gran empresa. Y esas, en este caso, grandes universidades, aunque son grandes, siempre deben de sentirse, ese cuerpo docente, ese cuerpo administrativo, debe sentirse parte de ese gran esfuerzo, esa gran universidad, ese gran colegio de docentes de las universidades. Otro factor es la retribución variable y fija, esa satisfacción, ese cumplimiento de las metas. A nivel universitario existen cumplimientos y satisfacciones que se deben de cumplir y esas siempre deben de tenerse en cuenta, que la parte administrativa debe ser siempre la fuente de cumplimiento. El valor añadido, mejorar la calidad de la vida del empleado, eso siempre tiene que ver con la parte de la mejora de la calidad del empleado, de la familia del empleado, cómo vive, qué vive, cómo se desarrolla a nivel profesional. Los factores del ambiente laboral. En el ambiente laboral influye mucho la cooperación, el compañerismo, la confianza, la disposición, la complicidad de trabajo en equipo. Eso es muy importante dentro del ambiente laboral. Y ese ambiente, una vez que se desarrolla en las universidades, se nota, ese acoplamiento entre los docentes, el personal administrativo, se logra. Y una vez que se logra, pues se fluye mejor, el desarrollo de las actividades, las informaciones, y todo el equipo es como un gran engranaje que fluye sin ni siquiera con la dirección apropiada, fluye solo. El buen ambiente en el trabajo, la flexibilidad del horario, la capacidad de escoger sus días de vacaciones, la oferta de formación en la empresa, las buenas relaciones con los superiores, deben ser los aspectos que debemos de tener en cuenta para fomentar el optimismo y la motivación en las empresas y en las universidades. Este impacto en los trabajadores siempre se consigue un aumento en la productividad, no solamente económica, sino a nivel de intelectual. El empleado se siente más motivado, sus ideas se desarrollan con mayor flexibilidad, con mayor libertad, y asimismo se desarrollan las investigaciones, la docencia, los programas, tienen más iniciativa, y asimismo esa motivación lleva a que los estudiantes, los profesores, todo el equipo se sienta mucho más motivado a desarrollar un mejor trabajo a nivel de productividad dentro de las universidades. ¿Por qué funciona el salario emocional? La retribución emocional funciona como un factor emocional para los empleados, mejorando la opinión de ti mismo y de la empresa para la que trabajas. Esto, para ser efectivo, debe ser percibido como más valioso, como los beneficios de aumento de salario, como les decía ahorita. Siempre tú te debes de sentir mejor siendo lo que eres, de lo que te pagan por hacerlo. Siempre te tienes que sentir bien con lo que haces, y que la empresa te reconozca lo bien que haces su trabajo. Si la empresa te reconoce, la universidad te reconoce tu trabajo, pues esa persona va a sentirse satisfecha y va a trabajar siempre por el bien de la universidad, sin percibir necesariamente retribuciones económicas que no siempre son las sustitutas de ese sentimiento emocional que vale mucho, que tiene un valor emocional que no siempre es económico. Los beneficios y las ventajas. Toda empresa tiene que pensar en implementar este plan retributivo de salario emocional, que no es fácil ni es cómodo,
porque a nivel de nosotros no es barato aplicarlos necesariamente, porque en las universidades es un poco cuesta arriba, porque tenemos con relación a la flexibilidad de horarios, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, pero dentro de las ventajas que tenemos un índice de rotación del personal que es bajo. Tenemos una reducción de gastos con relación a la selección, a la formación del personal administrativo, un nivel de ausentismo bajo, incrementa la eficiencia y la productividad de los empleados. Los empleados satisfechos son empleados de elevado índice de productividad y competitividad. Dentro de los beneficios tenemos reconocimientos personales y laboral, demostrar un aprecio por el empleado que realiza una buena labor, evitando que se vaya porque no solo se le reconoce su trabajo, incentiva a las personas, permite alentar al trabajador a que aporte a las empresas sus talentos y evitar una postura que indica sobre lo que debe de hacer. Una cultura de valoración del compromiso mutuo. Siempre se debe de socializar la parte del compromiso que cada quien tiene en la empresa. Planifica la planificación del trabajo, socializar entre los participantes del equipo las actividades, cómo realizarlas en el debido tiempo, a fin de brindar una estabilidad a la organización. ¿Son felices sus empleados? Es una pregunta que todo empleador debería de realizarse al tomar la decisión de implementar un salario emocional. ¿Les gustaría tiempo para trabajar, pero también tiempo para jugar con sus hijos, para estar con su pareja, para ocuparse de todas sus cosas? Toda empresa de trabajo debe saber cómo está integrada su familia, debe conocer más de las personas que tiene, qué le falta, qué quiere, indagar sobre lo que haría más feliz en su vida, en su desempeño laboral. Hay que reconocer sus talentos, qué quiere ser. Debe conocer sus nombres, las personas que le rodean, dónde vive, qué quiere esa persona para potencializar esa persona, ese desarrollo personal de ese empleado. ¿Cómo aplicar el salario emocional en las universidades? El salario emocional implica mucha motivación y flexibilidad de parte tanto de la universidad como de los empleados. En la parte de las universidades sería un poquito cuesta arriba, debido a que en la universidad tenemos la disyuntiva que no tenemos flexibilidad, debemos ser formales, debemos ser puntuales, pero a la vez también hay muchas posibilidades, existe la posibilidad de implementar un salario emocional en los empleados del sistema universitario, donde se contemplen los beneficios generales del mismo sin que se vean afectados fundamentalmente los principios de la educación superior. Dentro de esto tenemos la flexibilidad del horario. Dentro de la flexibilidad del horario decimos, la puntualidad no es negociable dentro de las universidades, pero sí podemos, dentro de nuestros docentes, que ellos elijan el horario de su docencia. Dentro del trabajo a distancia, desde sus casas. Bueno, pues ahora tenemos la modalidad online, que todo docente podría tener una metodología online, el desarrollo de una carrera profesional, la capacitación e información del desarrollo no relacionado con el desarrollo profesional, sino con el crecimiento personal. Los premios y reconocimientos siempre se deben reconocer y darle premios a los docentes. Las actividades fuera de las instituciones, siempre se deben desarrollar actividades fuera de la institución para que éstas no se sientan siempre monótonas dentro del cuerpo docente. Beneficios sociales, espacios de distracción, actividades de voluntariados, beneficios colaterales. Siempre debemos mantener nuestros empleados motivados dentro de las universidades, motivando al empleado, al cuerpo docente, a expresar sus ideas, a sentirse parte, a crear una empatía con los estudiantes, con el cuerpo de la universidad, para que estos se sientan a gusto y puedan desarrollar su formación tanto personal como familiar, porque sobre todo siempre un personal que está estable y está emocionalmente estable siempre va a presentar una mejor idea y una mejor presentación laboral y un desempeño laboral dentro de la comunidad universitaria con mejor desempeño y productividad que un personal que, aunque está bien pago nominalmente, no necesariamente va a desempeñar una productividad emocional e intelectual de la mejor manera. Muchísimas gracias.
Gracias a todo el personal del MIGO, Universidad de Alcalá de Henares.